es un título interesante porque básicamente uno se pregunta qué va a decir este, ¿no? Pues o sea, no se entiende bien, son temas muy amplios, ¿no? Pero la idea vino un poco tras la pandemia en 2020 y después los acontecimientos que vimos después, de cómo se institucionalizó un régimen emergencialista basado fundamentalmente en la transformación de la emergencia, que históricamente se debería entender como un estado de excepción, por tanto como una anormalidad, ¿no? Pues se institucionalizó y divino pues fundamento del orden político. Realmente eso no pasó durante la pandemia, o sea, no empezó durante la pandemia, y es algo que ya a partir de 2008, incluso alguien podría decir después de 2001, también a nivel de políticas internacionales y tal, pero hemos vivido pues una emergencia tras emergencia, y la última, la culminante, ¿no?, ha sido la del COVID, al margen de todos los debates acerca de esta medida o de la otra. Y de hecho, justo en 2020, un autor muy conocido, tanto en su país nativo como fuera, antes una persona culta que quería aparecer, mostrarse, ¿no?, como persona para defender sus argumentos, etcétera, pues lo mencionaba, y todo el mundo, pues una vez mencionado este autor, ya no faltaba otra cosa. Y de repente, por sus posiciones, divino pues uno de los autores más marginalizados en su país. Estoy hablando del filósofo George Agamben. No sé si vosotros lo conocéis o no lo conocéis, pero es curioso que justo en 2020 escribió un libro, Epidemia como política, básicamente siendo para él el tema del estado de excepción pues un tema clave de sus estudios, aplicarlo precisamente a las medidas que se estaban tomando en esos días. Y fundamentalmente Agamben desarrolla muy bien un análisis, ¿no?, de cómo el Estado, que nace pues como Estado, como órgano político, ¿no?, y esto lo coge de Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no?, en Nomos de la Tierra, ¿no?, el Estado nace pues para neutralizar los conflictos, para, en cierto sentido, acabar con el miedo social, con el miedo hobbesiano del homo homini lupus, y neutralizar pues los conflictos, sobre todo tipo religiosos. Como sabemos, también debido a estudios más recientes como el de William Kavan, ¿no?, etcétera, pues la realidad es justo al revés, ¿no?, que el Estado pues ya desde el principio quiso utilizar las guerras de religión para aumentar su poder y para institucionalizarse, quitando de por medio pues los poderes que hasta entonces habían estado en competencia con ellos, pues la aristocracia feudal, la Iglesia sobre todo, la clase media en cierto sentido, porque por el otro lado también se alió con ella al precio para crear pues ese tipo de conflictos. De hecho, es curioso que al principio fundamentalmente los comunes medievales, las ciudades que son el lugar donde nace la burguesía, por lo menos podemos decir una nueva clase emprendedora a partir del siglo XI, podríamos decir, o después, XII y XIII, muchas veces apoyados en principio por parte de la Iglesia, al final acaban pues en conflicto, ¿no?, como explica bien Henri Pirenne en su libro sobre las ciudades de la Edad Media. Pero el tema claro para Agamben es entender cómo esa idea del Estado, esa idea de un órgano político que nace para neutralizar, al final se vuelve el mismo, no solo fuente de una metafísica o mística propia, sino además que esa mística precisamente toca esos lugares que crean ese miedo social, que crean esa
ese estado de incertidumbre radical. Y entonces el Estado se vuelve biopolítico, hasta tanatopolítico, puede decidir sobre la vida y la muerte, como hemos visto en los últimos tiempos. Y es capaz de declarar guerra sobre todos los ámbitos. O sea, generalmente entendemos la guerra desde un punto de vista internacional, pero dice, pues no, realmente declara, sobre todo en las democracias, se declara guerra contra cualquier tipo de actividad que desvía de la norma, fundamentalmente, que se desvía de la norma en determinados contextos. Y de hecho, escribo un artículo que me pareció, un paper, que se llama La guerra y la historia. Y eso es básicamente la razón por la cual pues, me interesaba hacer estos tipos, a pensar, ¿no? Son temas muy amplios y es difícil de resumir y tratar de hablarlos con cura, pero interesar ver, ¿no?, esa relación entre la institucionalización de la guerra y como el relato, ¿no?, histórico del papel que se desarrolla en esas guerras, pues van un poco de la mano. Y lo que dice Agamben en ese ensayo, fundamentalmente, es que la vida, generalmente de los hombres, la vida en las economías modernas, etcétera, nosotros somos acostumbrados pues a comerciar, a cooperar. Incluso cuando competimos, igual nos cae mal nuestro competidor de al lado, pero sabemos que competimos para cooperar mejor de alguna forma. Después, claro, cada uno igual quiere hacerse con los privilegios, ¿no?, estatales, etcétera. Pero al margen de eso, la vida, dice Agamben, la vida normal, la vida de paz es una vida, en cierto sentido, ahistórica. No, si pasan cosas, tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestras preferencias, tenemos nuestros amigos, nuestros hobbies, etcétera. Pero falta esa, ¿cómo podemos decir? Esa parte, ese relato heroico, en cierto sentido, histórico y grandioso. Y precisamente por eso, como el Estado fundamentalmente es, ¿cómo podemos decir?, un órgano político que necesita, como cualquier órgano político, justificarse, necesita el relato histórico. Y la guerra, dice Agamben, es la manera para que ese periodo de paz, para que el gobierno, en cierto sentido, se apropie de nuevo de la historia y pueda fundamentalmente imponerse a los ciudadanos. En un estado de paz, podríamos decir que hay una anarquía en el sentido frente al Estado, en el sentido de que las personas van haciendo sus cosas, etc. Y el Estado, entonces, las personas empiezan pues a desvincularse de él, a no pensar en él, piensan más, por ejemplo, en temas, en la propia familia, en la empresa, en la patria, una palabra que se odia pero que es real, entendida, o sea, etimológicamente y sociológicamente como tierra de los padres. Y todo esto, claro, están en competencia con el órgano político estatal, que requiere de por sí una obediencia casi ciega. Y entonces necesita la guerra, dice Agamben, para que la historia vuelva en el teatro político y que pueda ser utilizada pues para justificar el gobierno mismo que impone esas reglas. Ahora, este argumento de Agamben me pareció muy, muy interesante. Es verdad que él lo trata, pero de forma más bien resumida. Pero yo creo que se podría ir más atrás, podríamos decir, y analizar cómo, ya que hay es cierto que hay esta relación, ¿no?, entre el órgano político, la guerra y la historia, cómo la concepción misma de la historia ha cambiado y cómo eso supuso un cambiamiento a nivel institucional, a nivel político. Es cierto que todo gobierno necesita de una historia y es cierto, si es como dice Agamben, que la guerra es un medio entonces para restablecer la historia. Pero
no todo gobierno tiene el mismo relato histórico y sobre todo no todo gobierno tiene la misma justificación histórica, desde un punto de vista, podríamos decir, ontológico. Las monarquías, fundamentalmente, como bien explica, por ejemplo, un gran sociólogo, filósofo de la política que fue Ludwig von Haller, o sea, uno de los contrarrevolucionarios, de hecho, menos conocidos, sin embargo, como algunos contrarrevolucionarios mismos, como por ejemplo Giovanni Turco y otros, pues lo definen como el más aristotélico de los contrarrevolucionarios. Los contrarrevolucionarios fueron aquellos que reaccionaron en cierto sentido, no solo políticamente, sino también filosóficamente, contra la Revolución Francesa, entendiéndola no como un evento, no como una fecha, no como una simple batalla, sino como un proyecto epocal, plurisecular, ¿no? Revolucionario, donde se quería básicamente transformar de forma palingenética la sociedad. Es un proceso pues, que culmina con la Revolución Francesa, pero que tiene raíces anteriores, a partir ya del humanismo renacimental, después con la modernidad más plena, ¿no? el autunno de la Edad Media, ¿no? Como decía Huizinga, pues la modernidad racionalística, hasta llegar a la Revolución Francesa y después con el romanticismo, pues como bien explica Charles Maurras, se va extendiendo, ¿no? esa dinámica. Pero Ludwig von Haller dice una cosa muy interesante en su libro de Los principios del siglo XIX, que de hecho es gracias al título de ese libro que nosotros hablamos de restauración. Nosotros hablamos siempre, ¿no? Pues de que después de la guerra napoleónica hubo la famosa restauración. Pero esa palabra, entendida con el concepto político que lleva, fue introducida por von Haller con su libro La restauración de la ciencia política. Y entre muchas cosas, Haller desarrolla una crítica, por ejemplo, a lo que él llama el estado artificial frente al estado natural. De hecho, Hoppe, en su última conferencia que dio en Turquía, habló precisamente de cómo hasta cierto punto von Haller se podría definir como un radical paleolibertario, ya que critica de forma radical el Estado moderno. Lo más curioso en ese sentido, o más interesante por esta cosa que estamos hablando, es que Haller identifica muy bien cuál es la diferencia esencial entre los regímenes así más bien tradicionales y los regímenes modernos, democráticos, tal vez también imperiales, como fue el régimen napoleónico. Y la razón es precisamente la cuestión histórica. Los monarcas, también los malos, ¿no? También los usurpadores, pues tenían, como en los archivos históricos, se sabía de quién era ese reino, la propiedad de las bodas que se hicieron, de los pactos, etcétera, ¿no? Incluso de las usurpaciones. Tal vez esa frase, ¿no? Interesante de Maestro, dice también, incluso algunas usurpaciones también vinieron de forma providencial, tal vez, ¿no? Pero mientras que los regímenes democráticos se basan fundamentalmente, ¿no? Como justificación, el Estado moderno se basa en artificios ideológicos e intelectualistas, como por ejemplo todo el tema del contrato social que se desarrolla a partir del siglo XVII, elimina completamente ese relato histórico. La comunidad se hace pura, como dice Miguel Ayuso, se hace pura hasta el punto que al final no puede no hacerse impura, precisamente porque se quitan todos esos poderes, todas esas comunidades, todo ese relato histórico que justificaba y daba validez tanto a los contratos como precisamente a las instituciones políticas. Los regímenes y Hobbes, tanto Hobbes y Locke, en ese sentido, se basan pues en esa idea del estado de naturaleza, apartado en cierto sentido
de todo tipo de temas históricos, ¿no? Es cierto que la idea de Locke es distinta de la idea de Hobbes. Hobbes, siendo más bien nominalista y además materialista y mecanicista, tenía una idea más bien mecánica de la libertad como licencia, la libertad como poder hacer. Y entonces, claro, si la libertad es un por hacer y es mera voluntad, entonces la gente va a chocar uno contra el otro. Locke, sin embargo, cogiendo la tradición, por lo menos en parte tomista, a través de la lectura que el Lord de Shaftesbury le hizo hacer, o sea, la lectura de Richard Hooker, entonces él tenía una idea más bien justnaturalista de la libertad vinculada a algo, no desvinculada, sino vinculado ¿a qué? A un precepto moral, que es de respetar a la alteridad del prójimo y de su propiedad. O sea, una libertad vinculada al derecho de propiedad. Pero es cierto también que, claro, toda esta justificación que hace, ¿no?, de cómo surge el poder, de cómo se justifica el poder, de los derechos de los ciudadanos, etc., pues nace de un contractualismo que elimina todo tipo, pues, de análisis, podríamos decir, institucional, histórico, conjetural. No tiene nada que ver el contractualismo moderno con el pactismo medieval, por ejemplo. El pacto se hace siempre sobre la base de algo fundamentalmente reconocido intersubjetivamente y desde siglos, desde una tradición. No se hace en el vacío. Y entonces los estados modernos, y después, claro, los democráticos, dice Haller, fundamentalmente le falta el relato histórico. Le falta el relato histórico. Y por tanto, tienen necesariamente, para justificarse, tienen que, como dice Charles Maurras, un espíritu de aventura. Ya que, o sea, si yo heredo una propiedad o soy el rey, etcétera, pues todo el mundo lo sabe, puedo ser un rey nulo, un rey excepcional, pero divertido, la gente me reconoce. Después puedo ser un tirano también, o sea, no el hecho de que ya sea rey legítimo en términos de título no quiere decir que lo sea en términos de cómo voy a ejercitar ese poder, ¿no? La tiranía puede ser, y de hecho es más importante la cuestión de la tiranía de ejercicio que la de la legitimidad del título, ¿no? Pero no tengo que justificar en cierto sentido el hecho de por qué estoy ahí, por qué hago algunas cosas, etc. Y de hecho me siento dependiente de algo. O sea, yo no soy rey por mera voluntad, sino debido a un contexto, debido a una tradición. Y la gente entonces también tiene una conciencia de clase, podríamos decir, una conciencia social. Todo esto no existe en los sistemas modernos y sobre todo en los sistemas democráticos, que necesitan siempre de nuevas aventuras, de justificarse, son dependientes no de algo en cierto sentido fijo en un sentido, pues, a lo largo de los tiempos y tal, sino totalmente variable, ¿no? Pues el estado emocional de las personas, el voto popular, ¿no? Entonces la dinámica, claro, es que si es verdad lo que dice Agamben sobre la relación entre el Estado y la guerra, y sobre todo entre la guerra y la historia, eso vale mucho más para los estados que le falta desde el principio ese relato histórico. La guerra ya no es algo importante ahora para satisfacer alguna política pública o y tal. Es fundamental para justificar la misma existencia del poder. Sea esa guerra verdadera o falsa, puede ser verdadera, o sea, no necesita. Pero el tema es que siempre se está buscando, ¿no?, una oportunidad. Es lo que Robert Hicks llama, pues, la política del oportunismo de crisis, ¿no? En cuanto se ve una crisis, pues se intenta aprovechar. Y puede ser, repito, que se haya inventado de la nada, aunque raramente las crisis se inventan de la nada, siempre, como las herejías, ¿no? Pues siempre hay un elemento de verdad, ¿no? Me gusta bastante esa frase de Chesterton donde dice que los errores son verdades fuera de su sitio, ¿no? O sea, hay algunas, o sea, los errores que después crean, ¿no?, más daño a la sociedad.
es un poco como en la situación del dinero, ¿no? Joseph de Metz decía, ¿no?, que las falsas ideas y las ideas más peligrosas son como el dinero falseado, como el dinero fiat o el dinero de reserva fraccionaria o estas cosas. Pero ¿en qué sentido, no? Lo decía él. Pues porque el primero que lo hace, que falsea, sabe lo que está haciendo, en cierto sentido. Los demás, quizás no, utilizamos ese dinero y no sabemos, ¿no?, fundamentalmente de qué se trata, o por lo menos todas las implicaciones que hay, etcétera, ¿no? Entonces en ese sentido, lo que dice Agamben se basa en un análisis sociológico interesante, pero creo que nos ayuda a entender, además, la razón por la cual los regímenes democráticos actuales necesitan de una forma radical, ¿no?, ese tipo de intervencionismo, que, repito, puede ser también un intervencionismo interno y doméstico. Necesitan también una guerra que sea democrática, en el sentido de que tiene que ser que la mayoría esté de acuerdo. Por tanto, en las democracias, ¿qué es lo que reaparece? Reaparece la dinámica, el mecanismo, no sé cómo se dice en español, pero el mecanismo del victimaje o victimismo, no sé qué, del que habla René Girard, y la dinámica del chivo expiatorio, de que hay algo mal en la sociedad, pues hay que culpar a alguien que tiene que cargarse, ¿no?, con las culpas de toda la sociedad, y entonces hay que sacrificarlo para que después se resuelven esos problemas debidos, pues, a lo que Girard llama, pues, la violencia mimética, ¿no?, que se da en una sociedad, sobre todo una sociedad como son las sociedades democráticas, que son igualitaristas de por sí, que se basan en la idea de la igualdad, que se basan tanto en la igualdad como forma, pero más aún la igualdad como fundamento. Y entonces vemos que reaparecen todo tipo de cosas interesantes, y una idea de la historia que en cierto sentido se puede reinterpretar como una vuelta a ese concepto cíclico de la historia que fundamentalmente marcaba las sociedades paganas, las sociedades arcaicas, el hombre arcaico, las sociedades precristianas. Aquí la referencia, ¿no?, es todos los estudios de Sorokin o de Mircea Eliade sobre precisamente como el hombre arcaico, en cierto sentido, todo lo que era histórico fundamentalmente no tenía verdad o realidad ontológica, podríamos decir. Buscaba lo sagrado en un tiempo mítico, y era siempre la idea, ¿no?, de que había que volver para que un acto, para que un objeto, para que una cosa, para que una idea, etcétera, tuviese en cierto sentido realidad, tuviese sentido y significado, pues tenía que ser en cierto sentido reinterpretado, o incluso, mejor dicho, tenía que ser presentada como modelo de un acto, de una idea, de una cosa arquetípica, que se dio, que se reveló, que se hizo en un tiempo mítico in illo tempore, o in illo tempus, fuera del tiempo cotidiano, podríamos decir, tiempo común, del tiempo concreto, ¿no? Se buscaba lo sagrado, pues, en un tiempo mítico. Y eso no quería decir que la gente no vivía y no veía que los sucesos, o sea, que las cosas pasaban, etcétera, pero no le daban significado, no tenían sentido. Lo único que tenía sentido, pues, era esa repetición que se hacía, pues, de esos arquetipos. Y arquetipos él lo entiende, pues,
no como lo entiende la psicología más bien moderna, posmoderna de Jung, sino lo entiende como lo entendía Eduardo Dors, ¿no? Pues como modelo ejemplar, ¿no? Que se dio pues en un tiempo primigenio, primitivo, y además en esa repetición del acto cosmogónico, dice él, que tiene una importancia fundamental. Y eso, ¿qué quiere? El acto cosmogónico pues se refiere al acto de creación del mundo, ¿no? La cosmogonía. Y entonces las cosas o tenían validez porque eran manifestaciones de lo sagrado, hierofanías, o bien porque eran reflejo pues de esos actos que algunos héroes, algunos dioses habían hecho en un tiempo mítico. Y la gente empieza entonces a desarrollar un concepto antihistórico, o mejor dicho, de una historia circular, donde las cosas, en cierto sentido, proceden sin proceder, avanzan sin avanzar. Y es una idea que es cierto que podemos encontrar, por ejemplo, en la antigua Persia. Él, de hecho, es un orientalista, en el sentido que sus estudios principales son las religiones orientales, pero eso tuviera un efecto también en el Mediterráneo, en Grecia y también después en Roma. Si pensamos, por ejemplo, en esa idea, en la teoría de la principal el género literario por excelencia de la Grecia era la tragedia. ¿Pero por qué la tragedia? Pues porque en cierto sentido las cosas procedían sin proceder, no se podía efectivamente, no había libertad por parte del hombre de cambiar de hecho las cosas de una forma significativa. Si cambiaba las cosas es porque no podía aguantarlas, ¿no? Pero no había esa idea, ¿no? de un tiempo rectilíneo. De hecho, Alejandro de Afrodisía, en su libro sobre el fato, lo dice claramente. Estamos, creo, en el siglo V antes de Cristo, donde dice que fundamentalmente la historia es una concatenación de eventos necesarios que no pueden ser cambiados. Y el hombre, fundamentalmente, se ve en cierto sentido determinado por los hechos. Son los hechos los que determinan el hombre y no el hombre el que determina los hechos. Como dijo Sófocles, entonces el hombre es una carga inútil sobre esta tierra. Y también lo vemos en filósofos como Platón, y antes incluso como Pitágoras, Parménides, etc. Platón pues es en cierto sentido el que traduce esa idea del tiempo cíclico mítico que antes era existencial en un teorema filosófico. Repito, es un poco distinto porque Platón fue muy coherentemente cristianizado por Santo Agustín, San Bonaventura, etc., ¿no? Pero es cierto que tenía pues esa idea de que fundamentalmente la verdadera realidad estaba pues no en el mundo sensible, sino en el mundo intelectivo, y que había que contemplarla y volver a esa edad de oro de Cronos y tal. Y en Heráclito tenemos la idea de esa continua, ¿no? de ese devenir histórico que al final acaba pues con una conflagración universal. Epkirosis la llamaban los griegos. Entonces vemos que en la edad arcaica no existe, o por lo menos no existe de una forma contundente esa idea, por un lado, del tiempo continuo, tiempo rectilíneo, y por el otro lado, ligado a esto, la idea de libertad individual, la persona como tal. De hecho, algunos autores han dicho que es más bien quizás el hecho de no haber tenido un concepto de persona el que ha llevado las sociedades arcaicas a concebir el tiempo de forma inauténtica o cíclica. Pero claro que si no entiendes la persona como sustancia individual que está compuesta por una naturaleza racional y que entonces puede
escoger si hacer el bien o hacer el mal, entonces es claro que el concepto que tienes de tu relación con el cosmos, situación en el cosmos y de cómo suceden las cosas es en cierto sentido fatalística. Y eso hay también que añadirlo, y es que es cierto que en el mundo tanto arcaico, oriental, o sea, griego, etc., y en el Mediterráneo en general, hay que decir que muchas influencias vinieron también de Oriente, ¿no? Esa idea cíclica, esa idea de la repetición, de la regeneración, es algo, en cierto sentido, típico de la religión oriental y de la filosofía oriental. Pero es cierto que los antiguos entendieron la intervención de Dios. O sea, no es que decían que Dios no existía, que existía o que no había una intervención de Dios. Pero era una intervención generalmente distinta de la que entendemos nosotros, cristianos, ¿no? Generalmente los dioses se concebían más allá del bien y el mal. Si eran buenos es porque decidían ser buenos, y no porque eran constitutivamente buenos, que es algo totalmente distinto, es un cambio radical. Y eran caprichosos, y entonces se desarrolla una idea histórica fundamentalmente fatalista. Porque digo, o sea, por hacer un ejemplo, ¿no? Dios es más allá del bien y el mal, ¿no? Pues había la tradición, si no me equivoco, pues de Atenas, ¿no? De enviar cada año 7 niños y 7 niñas a Minose, rey de Creta, el cual además después la entregaba al Minotauro, que era ese monstruo, mitad hombre, etcétera, que se las comía, ¿no? En el laberinto de Dédalo. Y entonces vemos, y Zeus no es que no reconoció a Minose, no, le reconoció pues como el dios pues de la justicia en los ínferos. Entonces no estamos hablando los dioses se concebían con esa posibilidad de hacer también cosas inmorales como esos, por ejemplo, de entregar niños inocentes pues para que muriesen fundamentalmente, ¿no? Y eso cambia radicalmente con la encarnación. Bueno, antes con la revelación bíblica, hebraica, se introduce, ¿no? Esa idea de una intervención de Dios providencial. Y entonces la idea de la historia cambia fundamentalmente. Es un Dios que, en cierto sentido, no ignora la historia, sino que hace que el hombre entienda que la historia es un proceso hacia algo, hacia la redención, y donde él tiene un privilegio, que es protagonista también de esa redención. Dios no se manifiesta así en abstracto, sino que se revela a un pueblo concreto. Quiere establecer un pacto. Yo creo que muchas veces, ¿no? Es del pacto y no del código que viene la libertad. Es del privilegio, no de la igualdad, que viene la libertad. La libertad siempre es un privilegio. Y entonces se desarrolla esa idea del hombre que es protagonista de la historia. La historia, como decía Francisco de Elías de Tejada, ya no es simplemente un arbitrario acontecimiento de eventos o algo determinado por un Dios fundamentalmente caprichoso que dice una cosa hoy y después mañana igual se aparta o abandona o decide otra cosa, etc., sino que es un diálogo entre Dios y el hombre, y la libertad del hombre y la providencia de Dios. Y la providencia de Dios y la intervención de Dios, entonces, no es nunca para sustituir al hombre, sino es para ayudarle. Dios interviene no para esta cosa inconclusa, para un capricho de este y tal, sino considerando lo que es objetivamente justo y objetivamente verdadero. Y entonces, ¿ves? Entendemos nuestra relación con el mundo de forma radicalmente distinta y nuestra también relación
con los otros? ¿Por qué existía la esclavitud de forma sistemática en el mundo antiguo? Hay varias explicaciones, también económicas, sociológicas, pero es cierto que una fundamental era precisamente ese relato cosmogónico y antropogónico. El momento en el cual el hombre ya no es consecuencia, no es creado por amor, no es creado basado en criterios objetivos, sino es fundamentalmente un instrumento de dioses caprichosos, entonces él también puede utilizar a su vecino como instrumento. Y entonces el poder político, por mucho que se le ponga límites, por mucho que se le ponga, etcétera, no puede no hacer la guerra, y sobre todo no entender la guerra como una parte salvífica. Y de hecho había dioses de guerras, por ejemplo Marte, Ares, en alemán, o sea, en el mundo germánico, Odino, ¿no? De hecho el mismo término guerra no viene de bellum, ¿no? Viene de Werra, ¿no? En el alemán. Y Heráclito mismo, por ejemplo, decía, ¿no? En la guerra él es padre y señor de todos, ¿no? Empédocle hablaba de la envidia como algo bueno, tal vez, necesario. Entonces, vemos que en el mundo antiguo faltan esos criterios que se introducen precisamente con esa continuidad, con ese descubrir, por un lado, el tiempo continuo, el tiempo que entonces tiene sentido, y que es verdaderamente tiempo, curiosamente, ¿no? Muchos hablan, porque la Iglesia, a lo largo de los siglos, por algo de la historia, etcétera, hizo muchísimos catástrofes, se comportó mal aquí y tal, pero no entienden algo, que en el momento en el cual hablan de historia, se están pegando un tiro en los pies, porque es precisamente ese relato bíblico, antes bíblico del Antiguo Testamento y después con el universalismo cristiano, después con la vida de Cristo, con esa idea de la historia como teofanía, que entonces podemos hablar de historia. La historia, como la entendemos nosotros, pues como un suceso de eventos nuevos que pasan, que están también relacionados entre sí, pero que son cosas nuevas, que puede haber cosas nuevas. Y entonces esa idea cambia de forma radical con la introducción de ese tiempo continuo y la revelación cristiana, que de hecho algunos autores han hablado de forma impropia de revolución, pero en sentido, podemos decir, coloquial, ¿no? Como Benedetto Croce, etc. Y esto, claro, entonces, al tener otra idea de la historia, donde el hombre puede tener efectivamente un lugar y donde su libertad tiene sentido, tanto a nivel natural como a nivel moral, porque hay que distinguir esa de la libertad natural, simplemente escoger, la libertad moral es escoger el bien, porque escoger el mal quiere decir convertirse en esclavo del mal. Entonces, la guerra puede ser racionalizada. La actitud del hombre puede ser racionalizado. Se puede buscar conductas, se puede buscar límites. La gente se vuelve más realista también a nivel político. Y ese realismo, como decía Gustave Thibon, realismo no de la carne, sino realismo de la encarnación. Ese realismo que ve al hombre pues como espíritu encarnado, que puede hacer el mal, porque de hecho tiene el pecado original, pero que no está condenado de forma ineludible por esa, que puede hacer el bien también. En ese sentido es interesante, ¿no?, el debate entre Lutero y Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, precisamente sobre el libre arbitrio dentro de la tradición cristiana. Pero eso es otro tema, ¿no? Pero entonces se desarrolla, ¿no?, límites a las guerras. Y a partir de los primeros siglos se intenta hablar de si la guerra es justificable o no es justificable, si es justa o no es justa, qué son los criterios para una guerra justa, ¿no? Pues ya se parte con Santo Agustín y se llega justo a la Edad Media, Santo Tomás. Incluso en nuestros días tenemos una idea secularizada
muy distinta, pero fundamentalmente que en algunos términos se parece. Distinguimos, por ejemplo, ya el derecho se distingue, ¿no?, entre jus ad bellum y jus in bello, etc. Todo esto, ¿no?, el derecho de hacer la guerra y después el derecho de cómo llevarla a cabo, son cosas que nacen de ese contexto de entender la historia como proceso, o sea, como hechos, ¿no?, donde el hombre tiene un lugar, donde tiene una libertad fundamental, tiene un papel que cumplir. Y entonces se habla, pues, de que tiene que haber, por ejemplo, una justa causa, ¿no? La guerra tiene que ser llevada o bien por cuestiones defensivas o para, en cierto sentido, reajustar, rectificar un daño, por ejemplo. Tiene que haber, en cierto sentido, tiene que ser una extrema ratio, o sea, si es posible, por ejemplo, y acordarnos de alguna forma o resolverlo entre nosotros, etcétera, habría que hacerlo. Tiene que haber una recta intentio. Y nosotros hablamos de intencionalidad muchas veces también en economía, etcétera, y nos equivocamos. No se está hablando de esa intencionalidad de lo que me gusta a mí o lo que quiero yo. La intencionalidad se trata, desde ese punto de vista, podríamos decir, verdaderamente praxeológico, no simplemente que es mis sentimientos, ¿no? Le pasa un poco, he notado curiosamente, como le pasa a la conciencia, ¿no?, que se ha privatizado el concepto de conciencia a lo largo de los siglos de la Edad Moderna, también se ha privatizado el concepto de intención. Intención es realmente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres, qué medios empleas y qué fines quieres lograr con esta acción violenta que estás haciendo. Tiene que ser llevada a cabo por una legítima autoridad, etc. Tiene que haber posibilidades de éxito, ¿no? Y esto pues llega incluso a la situación actual, al catequismo de la Iglesia Católica, ¿no? Pues si queréis pues ver pues es todo el tema que trata, ¿no?, sobre el quinto mandamiento, pues el artículo 2309, ¿no?, que habla pues de los distintos requisitos, ¿no?, de la guerra justa, que básicamente son estos que acabo de mencionar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con la edad moderna? Con la edad moderna, precisamente, por un lado, se quitan, ¿no?, a nivel político esa idea, ¿no?, de los lazos históricos, de la tradición. Eso es algo interesante. En la idea fundamental de historia, la historia y la naturaleza, por ejemplo, en la antigua Grecia, antes de Aristóteles, ¿no?, se veían como algo contrapuestos. Y hay esa famosa contraposición entre Heráclito, por un lado, que dice básicamente que todo es devenir, y por el otro lado tenemos a Parménides, todo es ser, hasta el punto donde uno se vuelve panteísta, el otro completamente historicista, esceticista, etcétera, ¿no? Pues el concepto de tradición, dentro del cual se concibe esa posición, ¿no?, de la guerra justa, etcétera, une las dos. Un poco como el cuerpo y el alma, un poco como la razón y la fe, etcétera. Intentan ver que hay una distinción entre la naturaleza y la historia, pero no hay una contraposición y no hay una separación. Y de hecho la historia puede ser historia siempre y cuando precisamente porque existe una naturaleza de las cosas que juzga los acontecimientos. Y esa idea, entonces, en la Edad Moderna se pierde esa idea de la historia en un sentido realístico, de la historia pues como pasado que merece ser futuro, porque es digno de ser futuro, porque es bueno, ¿no?, con sus matices, con sus cuestiones particulares, etcétera, pero que es fundamentalmente bueno. Se pierde esa idea de la tradición porque se pierde la idea de una naturaleza de las cosas, se pierde una idea de la objetividad de la realidad, ¿no? El hombre se concibe de forma antropológica de forma distinta, o bien como un cierto punto un hiperhombre que lo puede hacer todo, puede eliminar los límites, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en toda la teorización de Marsilio Ficino, antes Marsilio de Padova, o Pico della Mirandola, después Giordano Bruno, Paracelso, etcétera, ¿no? O pensamos también a Maquiavelo, que también es humanista, pero piensa lo contrario, que el hombre es fundamentalmente depravado, pues que entonces, ¿no?, que hay que engañarlo, ¿no?, que se deja engañar, etcétera, que es la idea que después también desarrollará Lutero, ¿no? Pero se pierde esa idea de la persona, de la unitariedad, integridad de la persona.
y en la tradición clásico-tradicional, la persona es, como decía Elías de Tejada, metafísica que hace historia. Es una persona con una sustancia, repito, individual, con una naturaleza racional, que es histórico en el sentido que es irrepetible. Cada uno de nosotros es irrepetible, tanto él como lo que crea él en sus relaciones. Pero que la historia no lo absorbe. La historia no lo absorbe. El ser no se manifiesta solo a través del ente, en el sentido de que el ente, en cierto sentido, es el ser, ¿no? Que es la idea que nosotros vemos pues, después con los posthegelianos como Heidegger, Jaspers, etc., ¿no? Que la existencia prevalece sobre la esencia. Y esto fundamentalmente crea un problema de que entonces toda esa idea, ¿no? de los límites al poder, de límites a las guerras, de que la guerra tiene que ser limitada, que es lo que vemos en la Edad Media, ¿no? Las guerras generalmente son entre profesionales, entre quizás también mercenarios, entre esa que la guerra tiene un objetivo concreto, se vuelve pues precisamente, ya que no hay historia que defender, hay que crearla en cierto sentido, hay que tener ese espíritu de aventura. Es un poco como una persona que no es segura de sí porque no sabe de dónde viene y de dónde va, y entonces es demasiado exuberante, quizás se quiere hacer el macho o quiere tener esas ilusiones, esos sueños, pues es básicamente lo que pasa a los gobiernos modernos, que necesita esa continua regeneración, que ellos llaman revolución, precisamente para seguir adelante en el poder, precisamente para fundamentar su poder, fundamentalmente para seguir con su intervencionismo, con su socialismo. Y entonces también cuando nos analizamos, ¿no? la relación que tenemos frente a nuestros enemigos cambia radicalmente, ¿no? Schmitt tiene esa muy buena frase de expresarlo, ¿no? Dice, después del Congreso de Viena, sobre todo después de esa cruzada wilsoniana para salvar el mundo, para democratizar el mundo, etc., el enemigo se vuelve de un justus hostis a un inimicus, de justis a inimicus. Primero tenemos la idea de la justa causa, de que hay que ver efectivamente, ¿no? Porque la idea era buscar las reglas dentro de la guerra, dentro de un marco de orden. Se pierde la idea de orden, que tenemos simplemente una cuestión de equilibrio, balance de poder, etc. Se pierde esa idea de balance de poder porque efectivamente se autodesuelve, porque no tener un fundamento, al final tiene que esos lazos, esos límites, es un poco como el Estado de Derecho. Al no tener límites puede ser muy liberal, etc., pues dejará de serlo un día para el otro, ¿no? Y después se pierde esa idea del balance de poder, la guerra se vuelve una guerra ideológica, para defender una paz abstracta, una humanidad abstracta, que al final lo que hace es poner al enemigo fuera de la humanidad, fuera de la ley, y entonces no tenemos ningún tipo de límite. Entonces, ya que ahora estamos viviendo un periodo de guerra, creo que es difícil de solucionar, por lo menos enfrentar a esas cosas, a ver cómo pasan las cosas, sin tener esa idea de cómo radicalmente se ha transformado el concepto de historia, que es un concepto revolucionario, un concepto ideológico y no un concepto real, ¿no? Porque al final sabemos que la realidad misma, el ipsum esse subsistens, que es Dios, se encarnó. Por tanto, la historia para él es algo real también. No es algo ideológico, no es una imagen, no es un sueño. Y entonces, esto es fundamentalmente entender, pues, cómo frente al futuro, pues, cómo podemos ver las cosas en base, pues, a esa idea que es importante ver que la historia, en ese sentido, como dice Agamben, está íntimamente relacionada a la guerra, a nuestra idea de la guerra, y a la idea del poder político que tendremos. Gracias.